Hoy les traigo un tema, es sobre el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo se llama Dios? Una vez Moisés estuvo conversando con Dios y Dios le iba a llevar a Moisés a una misión. La misión era libertar a su pueblo. Él tenía que presentarse ante el pueblo y Moisés le pregunta a Dios, pero si ellos me dicen cómo te llamas, ¿qué les voy a responder? Este diálogo está en el libro de Éxodo para que nos acerquemos más al texto bíblico. Éxodo 3, por favor. Éxodo 3, 13 al 14. Éxodo 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Buena pregunta, ¿no? Yo creo que aquí Moisés también está interesado en saber el nombre de Dios, ¿no? Pero él usa al pueblo. Cuando llega al pueblo, el pueblo me va a preguntar, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Me va a preguntar, ¿qué les voy a responder? Moisés también estaba interesado, tenía la curiosidad personal de saber cuál era el nombre de Dios. Sí, sí, bueno, eso decían los profetas. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. A mí me deja consternado, hermano, sorprendido, la respuesta que en aquel día Dios le da a Moisés. 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, yo soy. Es como que Dios le está respondiendo a Moisés de mala gana, ¿no? Sí, sí, sí. En otro sentido se puede decir, bueno, yo soy quien soy y punto, no me parezco a nadie. Algo así. Sí. No está lejos de la... No está, exacto, Dios no quiere dar explicaciones. Simplemente le dice, yo soy, punto. Y yo soy el que soy. No hay nadie que me cuestione. Sí, en el fondo Dios le está transmitiendo eso a Moisés, ¿ya? Porque siempre tenemos esa curiosidad de querer saber quién es, cuál es su nombre, cuál es su apellido, cómo apareció, de dónde vino, es la curiosidad innata que nosotros tenemos. Pero ni así sepamos, vamos a convertirnos a Él. Y Dios sabe cómo es nuestra mentalidad, cómo somos nosotros. Por eso en aquel día le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así le vas a decir, yo soy, me ha enviado. O sea, con eso lo dejó calladito a Moisés, de poder preguntar. De paso, eso yo soy es un pronombre personal, ¿no? En el griego es ego eimi, yo soy. Pero no tiene sus añadidos ahí, simplemente él dice ser, yo soy. ¿Qué mensaje Dios transmite a través de esa palabra o de ese pronombre personal, yo soy? Yo estuve siempre. Es lo primero que yo aprendo ahí. Yo soy el de ayer, soy el de ahora y yo soy el de mañana. Yo siempre estuve ahí. Ese es un mensaje que Dios le da, es poderosísimo, hermanos. O sea, es un mensaje bastante poderoso para no poner en tela de juicio a Dios. Él siempre estuvo allí. O sea, Moisés, no me preguntes, yo siempre estuve ahí, yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy el que creó los cielos, yo soy el que fundó la tierra. Yo soy el creador, yo soy el verdadero Dios, ¿no? Tantas cosas que se le puede añadir. Por eso que esa palabra, yo soy, es una revelación. Por supuesto, no completa,
No es una revelación completa, pero es, a la misma vez que no es completa, es profunda. ¿Sí me comprende? No es completa, porque simplemente dice yo soy. Pero también cuando uno reflexiona en eso, es profunda, porque Él es el que siempre estuvo. Él es el que está ahora y Él es el que estará mañana. Es decir, no hay un instante que Él deje de existir. Sí, Él siempre, hermanos, Él siempre existió. Entonces no podemos tener o poner en dudas la existencia de Él. Él es. Porque hay muchos que se rompen la cabeza, ¿no? Si existe o no existe Dios. Y cómo será, ¿no? Sí. La respuesta que Dios le dio a Moisés es válida para este tiempo también. Yo me encuentro satisfecho con la respuesta que Dios le da a Moisés. Él es el que es. Él está ahí. Nosotros no podemos dudar de eso. Él es. Ahora, yo les decía que es una respuesta a medias, es una revelación a medias, porque más adelante, cuando uno estudie las Escrituras, usted se va a dar cuenta que alguien utilizó ese yo soy, pero para darle más sentido, para darle la revelación exacta. Exacto, Jesucristo, hermana. Cuando uno lee el libro de Juan, ¿no? A propósito, este es el libro que yo escribí, ¿no? Este es ¿Quién es Jesús? Está basado en el libro de Juan. Cuando uno lee el libro de Juan, Jesucristo utiliza ese yo soy, pero para darle significado, para darle la revelación total y completa. El yo soy. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en Samaria? En la ciudad de Samaria, ¿sí se acuerdan? Se encontró con una mujer, ¿no? Jesús se sentó junto al pozo, ese era el pozo de Jacob, estaba sentado y dice que vino una mujer de la ciudad a coger agua. Cuando Jesús le ve a la mujer, Jesús le dice a la mujer, mujer, dame de beber. La mujer quedó sorprendida. Pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Si judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí. Así era la cuestión, ¿no? Los judíos se odiaban tanto con los samaritanos que los judíos no pisaban una ciudad de Samaria. Preferían irse por el otro lado, andar más que andar por Samaria. No se saludaban, ¿sí? Sí, no se saludaban. No visitaban a los samaritanos. Entonces Jesús le dice, dame, no, nosotros no nos tratamos. Y ahí cuando Jesús le dice, si tú supieras, ¿quién te habla? Y si tú le pedirías, Él te daría agua. Aquí Jesús se presenta como el yo soy, pero ya más revelado, porque Él es el agua de vida. ¿Sí? Jesús es el agua de vida. Los seres humanos tienen una tendencia a poder, de una u otra forma, buscar apagar su sed, ¿no? Buscan apagar su sed. Hay mucha gente que se muere de sed, ¿sí? Quieren tener experiencias y siempre están con sed. No hay un momento que se satisfagan. Cuando Jesús se presenta ante la mujer samaritana, le dice, yo soy el agua de vida. Es decir, que aquí Jesús se está presentando como la revelación final de lo que Dios le había dicho a Moisés, yo soy el que soy. Aquí Él dice, yo soy el agua de vida. Él es el que le puede dar sentido a nuestras vidas. Él es el que calma nuestra sed. Él es el que satisface y el que llena de gozo nuestro corazón y le da sentido a nuestra vida. Él es la revelación final que estaba profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Él es el agua de vida. También Jesús, en otra oportunidad, Él había hecho un milagro, si se deben acordar. En ese milagro, hizo tantos milagros, pero hay uno, el de la alimentación,
Él alimentó, la Biblia dice, cerca de 5.000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Un milagro poderoso, ¿no? Poderoso ese milagro. A más de 10.000 personas Jesús les dio de comer, con pocos panes y pocos peces. Entonces la gente cuando vio a Jesús dijo, no, pues este es una panadería. Él tiene comida. En sus manos tiene poder para darnos de comer. Y comenzaron en ese momento a seguirlo. De pronto Jesús se encontró con mucha gente que le seguía. Cuando vinieron a Jesús buscándole de todos lados, Jesús le dijo, ya sé por qué ustedes vienen. Es porque yo les he dado de comer. Y ustedes me buscan no por la comida que da vida, sino por la comida que perece. Ustedes quieren una panadería. Ustedes quieren a alguien que satisfaga sus necesidades espirituales. Y Jesús ahí es donde le dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que comiere de este pan no tendrá hambre jamás. El que bebiere de esta sangre no tendrá sed jamás. Aquí Jesús se está presentando no como alguien que satisface las cuestiones materiales, sino algo más profundo, las necesidades espirituales. ¿Por qué creen que hay tantas religiones en el mundo? Porque ¿cuál es la necesidad que tiene el hombre? En el fondo, ¿cuál es la necesidad que tiene el ser humano? ¿Es material? No, sí, es una necesidad espiritual. Sí, por eso que hay muchas religiones. La gente, mire, hace poco me enteré que en la India hay una religión que adora a las ratas. Sí. En la India, una religión que adora a las ratas. Y ahí sí, lo tienen como dioses. No la matan, ¿no? Y hay todo un proceso cuando muere una rata porque creen que se va a reencarnar en alguna otra persona. O sea, imagínense, en el fondo el ser humano fue creado para adorar. Adorará a la rata, adorará a la culebra, adorará a alguien. Pero por naturaleza el ser humano tiene una necesidad profunda espiritual. No es el problema tanto material. Sí, porque miren en la India pululan una cantidad de religiones que adoran hasta la vaca. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de la necesidad del ser humano. Iglesias muy abarrotadas, ¿no? Donde más que le dan libertad, lo esclavizan. Pero eso me da a entender que el ser humano, en el fondo, es un ser humano espiritual, sino que no va al lugar correcto para satisfacer esa parte espiritual. Lamentablemente no vamos al lugar correcto, nos confundimos. Pero cuando Jesús fue donde esa multitud le dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El lugar correcto es Jesucristo. O sea, el lugar a donde tenemos que llegar y que es correcto, 100% correcto, es a los pies de Jesús. Ese es el lugar correcto. Pero la gente no llega al lugar correcto. La gente cree que la vida espiritual se satisface siguiendo un conjunto de creencias. O sea, si tú sigues un conjunto de creencias, entonces tú estás en la verdad. Tú estás correcto. A la gente se le ha engañado. No es por seguir un conjunto de doctrinas o creencias por la cual tú eres hijo de Dios y satisfaces tu vida espiritual, sino es cuando tú llegas a los pies de Jesús. Cuando tú entiendes quién es Jesús, porque cuando Él dijo yo soy el pan del cielo, está diciendo que Él es el yo soy que se presentó con Moisés, está diciendo que Él es Dios, pero que ahora ya no se presenta a través de teofanías, sino que ahora en el Nuevo Testamento se ha presentado a través de Jesucristo. En persona, exacto, porque cuando Moisés conversa con Dios eran apariciones, eso se llama en teología teofanía, que son apariciones. Pero en el Nuevo Testamento Dios se hace real al ser humano y dice, aquí estoy. Él se presentó en su persona, en la persona de Jesucristo. Y está presentándose, no es que Dios es distante, que Él se ha separado de nosotros, que no le importamos. No, Él está acá. Pero no confundamos las cosas. Él es
la comida, Él es el pan del cielo. El que cree en Él, entonces no tendrá hambre jamás. ¿O ustedes todavía siguen teniendo hambre, hermanos? ¿Sí saben lo que es hambre? Es tratar de buscar la verdad. Yo por años, cuando era pequeño, buscaba la verdad. Yo quería que la iglesia donde yo nací era la verdad. Y ¿sabes qué? Me sentía contento y satisfecho porque yo creía que lo que la iglesia enseñaba era la verdad. Pero en el fondo, en mi corazón, había ese deseo de averiguar si estoy en lo cierto o no. Sí, porque había tantas religiones que me confundían. Entonces y yo buscaba, aunque supuestamente creía que esa iglesia donde yo me reunía era la verdad, tenía la verdad, en el fondo quería buscar la verdad. Ahora ya no la busco ya la encontré. Es Jesucristo, amén. Amén. Sí, Él es mi alimento. Él es el pan que descendió del cielo. Yo ya no necesito irme y hacer un viaje a la tierra santa, ¿no? Tampoco a la Meca, ¿no? O irme a la India para ver si por allí, entre sapos y ratas, encuentro la verdad. No, yo ya encontré la verdad es Jesucristo. Yo ya encontré mi alimento es Jesucristo y Él calma mi hambre. Y no necesito más, y creo que estoy pisando tierra firme. Así el resto diga lo contrario, porque el resto te va a decir lo contrario. No, existen otras formas, que te falta creer en tal cosa, tienes que confesar en esto, tienes que creer en el credo de Atanasio, en el credo de tal lugar, ¿no? No. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el pan del cielo. El que come de este pan no tendrá hambre. ¿Hasta cuándo te voy a enseñar esto, hermano? Es Jesucristo. No estés buscando otras experiencias cuando ya Él se ha presentado como el pan que descendió del cielo. Otro yo soy. Yo soy la luz. ¿Se acuerda? Sí. Jesús también dijo que Él era la luz. Él era la luz del mundo. No sé si ustedes han oído hablar de Buda, saben la historia de Buda. Buda dicen que era casado, ¿no? Y él también tenía esa necesidad, o sea, él era un príncipe, es decir, vivía bien económicamente, muy estable, un hombre pudiente, pero vivía encerrado en su palacio con su esposa, su familia, sus sirvientes. Pero él siempre tenía la curiosidad, ¿no? Esa curiosidad que digo innata del hombre, ¿no? De querer satisfacer, no, hay algo más. Bueno, en ese algo más él se confundió, ¿no? Él abandonó a su familia, salió de su palacio y fue a buscar por ahí, ¿no? Y buscó por acá, por allá, hasta que él comenzó a privarse de cosas, de mujeres, su alimentación, una vida bastante abstemia, muy rígida, ¿no? Hizo viajes muy lejos, peregrinaciones, hermano, muy sacrificiales. Y después de pasar mucho tiempo, dice que él llegó a tener la iluminación. Fue iluminado, se convirtió en Buda. ¿Y qué enseñó él? Buda enseñó que así como él llegó a ser iluminado, haciendo tú las mismas cosas, puedes llegar a ser un Buda. Es decir, tú puedes llegar a ser Dios mismo. Tú puedes llegar a ser la luz. Eso es la enseñanza final del budismo. Y hay mucha gente que en Occidente está practicando el budismo, porque está tratando de buscar esa iluminación, su paz interior. Pero Jesús viene y dice, yo soy la luz del mundo. No es que tú vas a hacer luz, Él es la luz del mundo. Lámparas a mis pies tu palabra. Esto contrasta con lo que dijo Jesús, porque la Biblia es la lámpara, es la luz. Pero viene Jesús y dice, no, yo soy la luz. Es que lo que estaba en la Torá era una profecía. Viene Jesús y dice, yo soy la luz. Es que la Torá era un libro que te encaminaba a Jesús. Era un libro que te llevaba
a Jesús. Viene Jesús y dice, yo soy la luz del mundo. La persona que cree en Él no andará en tinieblas. No querrás ni ser Buda, ¿ya? No querrás ni siquiera azotarte el cuerpo, porque encontraste que Jesús es la luz que alumbra nuestras mentes. ¿Qué otro yo soy encontramos en el libro de Juan? A ver. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no es Buda el camino. No es un manual X el camino. No es una iglesia X el camino. El camino es Jesucristo. Cuando Jesús dice esas palabras, los judíos tenían un libro fuera de la Torá que se llamaba la Alajá. La Alajá quiere decir camino. Eso quiere decir la Alajá. Los judíos conocían. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, Jesús está diferenciándose del material que tenían los judíos. Ellos tenían un manuscrito llamado la Alajá. Entonces, ¿qué tenía la Alajá? Tenía reglas que había que cumplir para ir por el camino correcto y finalmente ser salvo. Entonces, que viene Jesús y dice, no es la Alajá el camino. Yo soy el camino. No son las reglas tampoco que están en la Biblia el camino. Yo soy el camino. Si tú quieres tener la vida eterna, tú tienes que pasar por mí. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, entonces hemos encontrado el camino al cielo. ¿Qué otro camino quieres? ¿O quieres que se levante un profeta o yo me convierta en profeta para que yo te diga yo soy el camino? Dios me ha ungido, me ha revelado y este es el camino. Porque así se levantan las religiones. No, ya en la Biblia está planteado que hay un camino y ese es Jesucristo. Entonces, quien pasa por Jesús, quien confía en Jesús, quien cree en Jesús, está en el verdadero camino donde siempre tuvo que estar. El problema es que hay mucha gente que tiene otros caminos. Pero el camino único al cielo, hermanos, es Jesucristo. Y esa es una idea protestante de los reformadores. Solo Cristo es el camino al reino de los cielos. Solo es el camino, no hay otro camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos. Es mentira que dicen, no, todos los caminos llevan a Dios. No, solo un camino te lleva a Dios. Es Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué otro yo soy nos estamos olvidando, hermanos? Yo soy la sal del mundo. Oh, bueno, ese está en Mateo, en Juan. En Juan, Jesús dijo que Él era el buen pastor. ¿Sí? Eso está en Juan 10. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? ¿Sabes? El contexto de Juan 10 y Juan 9 están entrelazados, estos dos capítulos. En Juan 9, el ciego de nacimiento, había un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan de ese ciego de nacimiento? Sí. Cuando los discípulos vieron a ese ciego, le fueron a Jesús con una pregunta. Y le fueron, Señor, ¿quién pecó? Y en forma despectiva le dicen, no, o sus padres. Querían satisfacer su curiosidad. ¿Quién pecó, o sus padres? Hace poco le daba un hermano bíblico, un estudio bíblico de esos, y le digo al hermano, ¿y qué piensa de la pregunta, no? ¿Quién pecó, o sus padres? Entonces el hermano decía, pero, ¿cómo así? ¿Cómo así pecó si dice que es ciego de nacimiento? ¿Cómo puede pecar alguien que está ahí, en el embrión, digamos así, ¿no? En el vientre. Sí. Porque mi hermano me decía, pero dice el texto que ciego de nacimiento. O sea, ¿en qué momento pecó Entonces, le digo, mira, los judíos creían que cuando era una célula pequeñita, no tenía ojos, ni pierna, ni oreja, ni nada, estaba en la primera semana de gestación, los judíos creían que el tipo había nacido perverso, ¿no? Y comenzó a hacer cosas obscenas dentro del vientre de su madre, esa célula, ¿no? Era quizás de mal genio, entonces era un hombre que de pronto le dio de patadazos a la mamá, entonces Dios lo vio a esa célula y Dios lo maldijo, nacerá ciego. ¿Sí? Pero ellos creían así.
Y los mismos judíos compartían, los discípulos compartían esa idea, es decir, pecó. O también había la otra creencia, y estas son suposiciones de ellos, es que los padres de pronto no se habían casado. Entonces tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Sin casarse. Entonces Dios dijo, la van a pagar. Me la van a pagar. Pero Dios se la cobró al hijo. Y entonces lo maldijo al pobre y nació ciego. ¿Sí? Entonces el pecado de los padres estaba cargando ¿quién? Los hijos. Mano, qué tremenda creencia. Exacto, de esa gente. Sí, así era la creencia. Por eso que cuando el ciego recobró la vista, comenzó a dialogar con los fariseos, en Juan 9, ¿no? Comienza a dialogar con los fariseos y le dicen a los fariseos, ¿tú quién eres para enseñarnos a nosotros? Si tú has nacido en pecado. ¿Ah? Que la respuesta de Jesús dijo, ¿no pecó este? Dice, qué linda respuesta. Sino que él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando el ciego reconoció que Jesucristo era el Señor, ¿saben lo que hicieron los líderes religiosos? Tú también vas a seguir a él. Nosotros no lo vamos a seguir. Y dice la Biblia que lo expulsaron de la sinagoga. Hermanos, en esa época, ser expulsado de la sinagoga era como, sí, era como sacarte del mismo cielo. O sea, era una desgracia. Y el pobre estaba destrozado, pues, ¿no? Había recibido un milagro y no sabía qué hacer. Jesús viene y le dice, mira, estos te expulsaron, pero yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y años más tarde o días más tarde, el Señor iría a la cruz. Y yo me imagino que ese ciego, al ver a Jesús en la cruz, dijo, no, este es mi pastor y yo lo voy a seguir. Yo soy el buen pastor. Y como buen pastor, Él da su vida. Nosotros no somos seguidores de una institución, no somos seguidores de un hombre. Nosotros somos seguidores ¿de quién? De Jesús. Él es nuestro pastor. Él ha dado su vida por nosotros a sus ovejas. Amén. ¿Qué otro yo soy? Nos olvidamos que está en Juan. El último yo soy. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. También está en Juan. Yo soy la vid verdadera y vosotros los... ¿Por qué Jesús dijo que era la vid verdadera? Él dijo, yo soy la vid. Porque en el Antiguo Testamento, ¿saben quién era la vid? Era Israel. Vamos a Isaías 5, por favor. Vamos a Isaías 5. ¿Quién era la vid en el Antiguo Testamento? Isaías 5. Isaías 5, ¿no? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar la declaración interesante. 5:7. Isaías 5:7. Miren, hermano. Dice así. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Espera juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Quién era la vid en el Antiguo Testamento? Israel. Israel era la vid. O sea, ¿la vida es lo mismo de la viña? Sí, sí, lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, lo mismo. Israel era la vid. Dios había llamado al pueblo de Israel para que sea luz entre las naciones, para ser un lugar de refugio, para acoger a los menesterosos, a los pobres, a los parias, a los necesitados. Dios había llamado a ese pueblo. Pero ¿qué sucede? Ese pueblo, en lugar de ser un lugar de descanso, era un lugar donde la vida se te complicaba. ¿Me entiendes? Era un lugar, en lugar de tener descanso, era un lugar donde se te daban duras exigencias, donde se te daban cargas que ni ellos mismos podían cargar. Eso dijo Jesús. Entonces Israel se había convertido en una carga pesada. En lugar de aliviar a las personas, ellos le amontonaban carga tras carga. ¿Me entiendes? Entonces viene Jesús y dice, yo soy la vid verdadera.
porque Israel había dejado de ser una nación santa, porque Israel simplemente era un mensajero, pero en lugar de ser mensajeros, ellos quisieron ser las personas principales. Viene Jesús y dice, yo soy la vid verdadera. Y si tú estás en Cristo, tú eres un pámpano. Y dice que el pámpano no lleva fruto por sí mismo, sino debido a que está anclado a la vid, los frutos son algo que son espontáneos. Entonces, hermanos, finalmente Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y mi padre, dijo Jesús, era él labrador. Él es la vid verdadera. En esta tierra no existe una iglesia perfecta, pero sí existe un Señor perfecto, es Jesucristo. En Él debe estar anclado nuestra fe. El último texto, Apocalipsis, hermanos, 7. El último texto está en Apocalipsis 7. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 7. 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ese ellos es su pueblo. Jesús está sentado en el trono. ¿Qué hace? ¿Cuál es su promesa? Que su tabernáculo va a extender sobre nosotros. ¿Qué es su tabernáculo? Dice que su tabernáculo extenderá sobre su pueblo. Mientras estemos en esta tierra, Dios ha puesto su tabernáculo sobre nosotros. Y va más aquí se explica el 16. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A veces pensamos que este texto es para el futuro. No, este texto es para ahora. A veces nosotros nos acostumbramos sí, eso en el futuro. No, este texto es para ahora. Aquí el Señor dice que está en el trono, pero que ha extendido su tabernáculo, es decir, su sombra sobre nosotros. Es como que si estuviéramos andando, mientras Él todavía no aparece, estamos andando en un desierto. ¿Sí? Es como que si estuviéramos, es igualito a la experiencia de Israel. Israel estaba en el desierto, pero Dios había extendido su tabernáculo sobre el pueblo de Israel. Y eso pasa también con nosotros, con su iglesia. Dios extiende su tabernáculo. De forma que cuando extiende su tabernáculo, no habrá más hambre. Ya no tendrán más hambre. Sí, la tienda. Sí. Ya no tendrán más hambre ni sed. ¿Y usted sabe cómo se ha sostenido la iglesia de Dios a través de los tiempos? ¿Cómo es que ahora hay iglesias en todo el mundo? Si cuando empezó la iglesia, empezó en Israel y era pequeña, 12 discípulos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que ahora hay en la China, hay en el Japón, hay en Corea, hay en Estados Unidos, hay en el mismo Israel? ¿Cómo así? ¿Cómo la iglesia sobrevivió? Si hubieron otras potencias que podrían haber surgido, el Imperio Romano, por ejemplo. No está hoy, no más está el Imperio Romano, el Imperio Babilónico. Hubieron otros imperios que podrían haber surgido hasta ahora porque tenían todo el dinero del mundo. Pero 12 puñados de apóstoles que no tenían ni siquiera ni oro ni beneficio, crecieron. ¿Y cómo así crecieron? Aquí está la palabra. Él iba a extender su tabernáculo. ¿Qué iba a pasar? No tendrán hambre ni sed. No, y hasta ahora Dios ha provisto. Hermanos, Dios ha provisto para que misioneros en todos los lugares vayan y planten la bandera de Cristo en cada nación, en cada pueblo. ¿Y cómo los recursos? El texto dice que Dios iba a proveer. No tendrán hambre ni sed. ¿Qué más? Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Sin duda alguna, el Cordero que está en el cielo está guiando hacia su iglesia. Y quiero decirles algo final. La iglesia triunfará. Hermanos, mientras hoy día se habla de catástrofes,
de situaciones calamitosas que van a ocurrir al planeta, donde los mismos científicos presagian lo peor para este planeta, ¿sí? Donde los científicos hablan del fracaso del ser humano, donde hablan del debacle de nuestro planeta, y por eso que hay científicos o gente millonaria que se escucha que va a la luna, no sé cuán verdad será, pero quieren escapar de este planeta porque dicen que las peores calamidades van a venir sobre esta tierra. Hay predicadores también de calamidades, y se especula y se habla lo peor de la tierra, que sí, que el medio ambiente está contaminado y que esto no le dan mucho tiempo de vida. Hermanos, yo les digo una cosa, la iglesia vivirá en la tierra. La Biblia habla de que Dios renovará todas estas cosas y la iglesia gobernará la tierra. Es decir, el triunfo del Señor Jesucristo será abundante, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Hay esperanza. Dios no va a destruir la raza humana. La raza humana va a ser transformada. ¿Ah? No va a desaparecer el planeta, ni tampoco la raza humana. La raza humana, que en este caso es su iglesia, será transformada y habitará por siempre en este lugar que Dios ha escogido para que nosotros vivamos. Por lo tanto te digo, el planeta no será destruido. No tengamos miedo a esos temerarios apocalípticos que hablan de calamidades y desastres, que algún momento el planeta dejará de existir, por eso que tenemos que juntar una parejita para llevarla a vivir a otro mundo y ahí pueblen y hagan otra tierra. No, bíblicamente el planeta no dejará de ser, Dios la va a renovar. Bajará aquí, sí, descenderá. Así que no tengamos miedo, sí. ¿Habrán terremotos? Sí, por supuesto, toda la vida ha habido, ¿no? Pero cuando Él venga, las cosas serán diferentes, ¿no? No habrá llanto, no habrá dolor. Que Dios os bendiga. Amén.